Tenemos el panel Gobernabilidad, Gobernanza e Institucionalidad. Para ello, seguimos ahora con la participación de Jorge Llanareas, quien desde hace 15 años forma parte del equipo de especialistas del sistema de las Naciones Unidas en Panamá, al que contribuye en las áreas de políticas públicas para la protección de derechos y análisis de pobreza. Jorge, buen día. Aló, sí, buenos días. Primero que todo, quiero agradecer el trabajo de Mercedes Zeleta de Brenes al frente de APEDE y la invitación con la que me honra participar en el CADE 2020. Hay que felicitar también a todo su equipo porque han hecho un trabajo extraordinario y porque estas jornadas están siendo una verdadera contribución para el país. Se me ha pedido que participe en un panel sobre gobernabilidad, gobernanza e institucionalidad. Y la verdad es que pienso que hay que hacer un esfuerzo de definir un poco estas palabras de qué van. Primero que todo, hay que ver que la palabra gobernabilidad pues viene de la palabra gobierno. Y la palabra gobierno es una palabra de origen griego antiguo, en donde ellos la asimilaban a eso que se llama navegar. Navegar o estar al frente del timón, en griego antiguo es kibernao, y eso era lo que para ellos era el gobierno. Uno puede preguntarse si esa metáfora del gobierno y gobernar y la nave, eso tiene aplicación hoy. Yo creo que hoy más que nunca nosotros sentimos que gobernar es una tarea extremadamente compleja y difícil y que involucra la comprensión de una serie de elementos que sí siguen pareciéndose mucho a esa tarea compleja de gobernar. Primero que todo, uno pregunta, bueno, y si se trata de navegar, ¿cuál es la nave aquí? ¿Cuál es el barco del que estamos hablando? Bueno, el barco del que estamos hablando es el Estado. Hay que tener muy claro de que gobernar se refiere a la conducción del Estado. Y esa conducción del Estado está estrictamente en función de lo que es la institucionalidad. Esa palabra que sigue siendo importante para nosotros y que la hemos venido usando durante 15 años aproximadamente. También hay que pensar un poco, bueno, si es una nave, ¿cuál es la tripulación de esa nave? Bueno, la tripulación de esa nave son las personas, pero no son algunas personas, son todas las personas. Es decir, todas las personas son parte de esa tripulación en la nave. En la medida en que todas las personas están incluidas en la tripulación, vamos mejor. En la medida en que comenzamos a experimentar exclusiones, comenzamos a tener problemas. También hay que pensar, bueno, si es una nave y hay una tripulación, ¿qué rumbo tiene esta nave? Bueno, también hay que decirlo muy claramente. Sabemos cuál es ese rumbo y le podemos dar distintas expresiones, distintos nombres, pero ese rumbo hoy, en el año 2020, son los objetivos de desarrollo sostenible, a los que me referiré un poquito después. Y finalmente uno dice, bueno, si está claro cuál es la nave, cuál es la tripulación y cuál es el rumbo, como quien dice, entonces, ¿dónde estamos navegando? Bueno, ese mar que estamos navegando es el mar de la historia. Es el mar en donde no hay certezas absolutas, no hay garantías absolutamente de ningún momento futuro. Y pienso que eso es lo que nos ha obligado a experimentar la crisis actual que tenemos en materia de lo que es la pandemia. Nadie se esperaba la pandemia, nadie estaba preparado para la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que hemos llevado a la pandemia? Hemos llevado
lo que ya teníamos, las situaciones que ya estaban presentes entre nosotros. Muchas veces cuando la gente se refiere a la crisis económica, en realidad se está refiriendo a algo que ya estaba presente antes de la pandemia. Si nos referimos a la desigualdad, bueno, la desigualdad ya estaba presente antes de la pandemia. Es decir, estamos llevando a la pandemia toda una serie de temas que son muy anteriores a la pandemia. Entonces quiero decir algo un poco sobre esto de la metáfora de la gobernabilidad, que es importante para entender en estas circunstancias. Fíjense, de alguna manera la gobernabilidad comenzó a usarse de una forma reciente. Fue en los años 70 del siglo pasado cuando se experimentaron ciertos desajustes que eran económicos y eran políticos. Se comenzó a hablar de gobernabilidad como una situación en donde había una capacidad de liderar a través del cambio. Era una situación de cambio y se necesitaba un liderazgo en esa situación. En los años 90 cambió un poco la perspectiva y comenzó a utilizarse más el término de gobernanza más que gobernabilidad. ¿Por qué? Porque se quería hacer énfasis en los procesos, en las condiciones que deberían estar presentes en esos procesos para que la gobernabilidad funcionara. Es decir, la sacudida que tenían las sociedades en cambio necesitaban reflexionar sobre las condiciones en que se iban a cumplir esos procesos. Pienso que Panamá hizo lo suyo en los años 90, cuando se hizo aquella reflexión que fue la visión Panamá 2020 y se hizo la transición hacia el canal panameño, y eso fue todo un éxito para esta sociedad. Así que nosotros tenemos en nuestra historia reciente una manera de entender con hechos qué fue lo que se hizo para transitar momentos de cambio que eran importantes. También me parece importante que reflexionemos sobre el hecho de que esa gobernabilidad no estaba plenamente funcionando para lo que significó la pandemia. Es decir, la pandemia comenzó a hacer mella en lo que eran las debilidades estructurales de la gobernabilidad como la teníamos. Entonces, claro, esto es una conversación anterior a la pandemia, pero ahora con la pandemia sí lo estamos viendo. Qué negativo es, por ejemplo, tener una población muy lejana de lo que es la comunicación del gobierno. Y al gobierno, entonces, llegar a toda la población con mensajes claros de qué hacer y cómo hacerlo no ha sido fácil. También hemos visto cómo para el gobierno ha sido difícil, por ejemplo, entregar la ayuda social. Constantemente hay quejas de la población de que no le llegan las ayudas sociales. Entonces, todo eso son temas que requieren instituciones que son permanentes y que estamos en proceso de construcción como país, pero no hemos logrado todavía que eso funcione de una manera como debiera ser. Así que la gobernabilidad sí nos ha encontrado en una situación, la pandemia, perdón, nos ha encontrado en una situación de instituciones débiles en donde no encontramos exactamente los resultados que estábamos buscando. Yo voy a referirme muy brevemente a las 4 tareas fundamentales en el manejo de la crisis sanitaria que ha propuesto la OMS y que tienen plena aplicación en Panamá. Esas 4 tareas fundamentales son el testeo, el trazamiento, el tratamiento y la transparencia. Fíjense, esas 4 tareas fundamentales en Panamá se han hecho de una manera desigual, pero lo importante es entender que esto ha requerido un ajuste de las instituciones.
Esto ha requerido un ajuste del presupuesto. Esto ha requerido un ajuste de las capacidades que se tienen para hacer eso que se llama gobernar. Y es allí donde hay que reflexionar que ese ajuste y ese aprendizaje que ha sido necesario hacerlo en tan corto tiempo, a veces no necesariamente funciona como uno lo espera. Porque estamos hablando de una situación para la que en realidad nadie estaba preparado, donde incluso los conocimientos científicos, médicos, epidemiológicos estaban en proceso. Muchas de las discusiones que hay hoy tienen que ver con que es una situación inédita que vivimos en la historia universal, en donde la ciencia se está haciendo a los ojos de todo el mundo. Entonces, para la ciencia es normal el ensayo y el error, para la ciencia es normal proponer una hipótesis, observarla y si no funciona, ajustarla, y eso se hace en el curso del tiempo, pero lo estamos viendo ahora como espectadores de una crisis mundial. Y claro, a veces surgen desconfianzas, a veces surgen, digamos, incredulidades, producto de que estamos viendo cómo realmente funciona la ciencia. Es decir, la ciencia no es la seguridad de una verdad fija, sino que la ciencia hay que hacerla. La ciencia se hace poco a poco. Yo quiero enviar solamente, concluir con 3 mensajes fundamentales sobre gobernabilidad en tiempos de pandemia. Esos 3 mensajes tienen que ver con la absoluta centralidad de los derechos humanos, el hecho de que tenemos los objetivos de desarrollo sostenible y que Panamá tiene un plan para cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible, y con algo que creo que ya otros expositores han hecho énfasis antes que yo y que tienen que ver con eso de que este es un tema mundial. Sobre el tema de la centralidad de los derechos humanos, es importante que el lema de que nadie debe quedarse atrás sea un lema de todos y cada uno de los panameños, de todos y cada una de las instituciones. Miren, esto no es un problema de una institución, esto no es un problema del gobierno solamente. Este es un tema que todo el mundo, incluyendo las empresas, tienen que incluir dentro de sus temas y problemas. Porque las empresas funcionan con gente, señores. Las empresas funcionan con gente que a veces no le está pasando muy bien. Y usted no puede pensar que la empresa va a funcionar bien cuando la gente la está pasando mal. Así que el mensaje va a ser siempre de que es absolutamente importante pensar en la gente. La igualdad de género, señores, es un tema permanente y es algo en que no podemos retroceder y hay mucho camino por avanzar. La diversidad étnica y cultural nos compromete a algo que es un poco más, requiere más esfuerzo que la mera tolerancia. Yo he visto que todavía muchas personas hablan de tolerancia a los demás. No, no, no es tolerancia, es abrazar el hecho de que somos diferentes y que hay diversidad en las maneras de ser social, hay diversidad en la cultura, y Panamá es un excelente lugar para experimentar eso, porque los panameños, por esencia, por historia, somos diferentes y tenemos esta comunidad de culturas diferentes. También es un momento para reflexionar sobre la necesidad del pluralismo político e ideológico. Todos están convocados, todos son parte de estos cambios que hay que hacer en la sociedad. Y en el tema de la equidad de los recursos, eso me parece absolutamente importante. Siempre en el Estado hay distintas cosas que atender, hay buenas cosas que se pueden hacer, pero tenemos que empezar a priorizar en el uso de los recursos porque las tareas son enormes. Y esas tareas enormes tienen que ver con las 4 cosas que he mencionado arriba. Cuando decía antes que el rumbo de la nave está claro, me refería a la pertinencia de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero esa pertinencia de los objetivos de desarrollo sostenible va a depender estrictamente de que las personas, las organizaciones, la sociedad en su conjunto
abracen estos objetivos, que los comprendan, que se informan y entonces podrán ser verdaderamente objetivos de todos. Los objetivos de desarrollo sostenible no están supuestos a ser solamente compromisos del gobierno. Hay que incluir a toda la sociedad, a todas las organizaciones en sus distintos niveles y de eso depende que esto funcione. Finalmente, también quiero concluir con el mensaje de que las soluciones a los problemas que tenemos, si los encontramos en el ámbito de la infotecnología o de la biotecnología o de las instituciones o de las prácticas democráticas y de participación, señores, en cualquier caso siempre esas soluciones serán fortalecidas por los lazos del intercambio y la cooperación en el ámbito de la comunidad de naciones. La tentación al aislacionismo es perversa y produce muy malos efectos. Solamente fortaleciendo esos lazos en la comunidad de naciones vamos a fortalecer las soluciones. La recuperación de la crisis desatada por la pandemia será un triunfo de la humanidad y se logrará a nivel mundial, o no será. Lo dejo allí. Y vamos al periodo de preguntas y respuestas. Comenzamos con usted, Jorge. ¿Qué necesita hacer Panamá para que se garanticen los derechos humanos? Bueno, es muy importante ubicar los derechos humanos en el contexto de lo que son las personas en su vida diaria. Es decir, no es un tema judicial, no es un tema que se resuelve con autoridades judiciales. La manera más sencilla de definir los derechos humanos es cuando todas las personas tienen acceso a los servicios y bienes comunes que necesitan para crecer y desarrollarse plenamente. En ese sentido, hay que comenzar a transitar hacia una concepción más democrática de lo que son los derechos humanos y menos estatista. Es decir, el Estado no es un proveedor de derechos humanos. El Estado es un garante de los derechos humanos, que es muy diferente. Entonces, entre esos derechos humanos es muy importante reconocer la esfera del individuo en sus opciones, en sus capacidad de escoger sus preferencias y también las condiciones comunitarias y sociales en las que se ejercen esos derechos. Por eso el Estado lo que hace es garantizar un sistema de salud pública. El Estado lo que hace es garantizar la educación pública. Y para eso el Estado tiene que hacer algo muy importante, que es garantizar el presupuesto que requieren esos servicios para funcionar. Sin finanzas públicas no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de declaraciones decorativas solamente. Así que siempre que hablamos de garantizar derechos humanos, tenemos que poner la dimensión financiera de cuánto nos cuesta esto que tenemos que garantizar, porque solamente así los derechos humanos son una realidad y esos son los únicos derechos humanos que nos interesan. Jorge, por otra parte, ¿qué aprendizajes nos ha dejado hasta ahora la pandemia del COVID-19? Bueno, a mí me parece que hay muchos aprendizajes, yo puedo referirme a algunos. Creo que es muy, pero muy importante marcar como primer aprendizaje es que el bienestar de uno depende del bienestar de todos. No podemos seguir sosteniendo una idea de nación que es solamente para el exclusivo bienestar de algunas pocas personas y los demás están abandonados. Donde hay personas que tienen problemas diarios en su salud, en su acceso al agua, en su acceso a los bienes comunes más básicos, señores, debemos considerarlo que ese es un problema de toda la nación y por tanto nos obliga a todos a aportar.
También quiero decir algo sobre algo que de repente se puede tomar un poco trivialmente, pero yo pienso que a los panameños les gustó ver y les gusta ver todos los días a sus autoridades rindiendo cuentas. A nosotros nos ha gustado ver al Ministerio de Salud diciendo qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y qué resultados están teniendo. Ese ejercicio diario de rendir cuentas, señores, eso así se hace en la democracia también, y creo que lo que nos falta es extender ese ejercicio de rendición de cuentas a otros ministerios, porque no es solamente el Ministerio de la Salud el que tiene que hacer este ejercicio, eso tienen que hacerlo todos los ministerios, y yo diría empezando con el Ministerio de Economía y Finanzas, que expliquen públicamente cómo se invierten los recursos y con qué resultado. Y eso tiende a fortalecer la democracia, eso tiende a fortalecer la solidaridad entre las personas, reduce los problemas y al final contribuye a una mejor sociedad. Jorge, además, ejemplos de políticas públicas encaminadas a fortalecer la gobernanza y la institucionalidad. Enuméralo, por favor. Mira, por ejemplo, hay ciertos temas que yo sé que hay muchas opiniones y hay opiniones quizás para cada gusto, pero esas opiniones creo que cobran un valor superior cuando las colocamos en una conversación. Tenemos que aprender a tener conversaciones más que opiniones, porque las opiniones nos aíslan y nos vuelven un poco caprichosos con la opinión. Las conversaciones nos ponen juntos y las conversaciones nos ayudan a tener acuerdos. A mí una de las políticas que me parece que está todavía en proceso, que tiene un buen inicio y genera una buena conversación, fue los intentos que se han hecho recientemente sobre medición de la pobreza. ¿Por qué? Porque en esas mediciones de la pobreza se consultó a las personas, se le preguntó acerca de cuáles eran los bienes importantes para su bienestar y se midió de acuerdo a lo que las personas proponían como medición de su bienestar. Y comenzó entonces, claro, a hacerse un cálculo. Entonces, al mismo tiempo que escuchamos a las personas, sacamos el tema de medir la pobreza de una mera opinión y decir hay mucha pobreza o hay poca pobreza y cada uno dice lo que le da la gana. No, es un tema que hay que saber, hay que investigar. Y nunca vamos a poder tener una sociedad educada si no colocamos un valor en el saber. Uno se educa porque uno quiere saber. Así que ese es un mensaje bueno para las personas. Hay que saber y la educación comienza de temprano y eso crea cultura. Entonces, en esas conversaciones, digo que lo de la pobreza, la medición de la pobreza multidimensional es importante porque acerca el tema de la pobreza al tema de las desigualdades. Porque las desigualdades que nos importan están básicamente contenidas en lo que es la medición de pobreza también. Y los temas de pobreza y desigualdad no deben mantenerse separados, porque separados pierden. Hay que acercar los temas y creo que allí se empezó a hacer un trabajo importante. Creo que hay, dije algo que está empezando solamente, es algo que todavía tiene que llevarse más allá, y ese más allá lo dijo muy bien la ex ministra Mouchet el día de ayer, hay que hacer uso de las mediciones de pobreza multidimensional. Tienen que ser parte de la manera como el gobierno explica sus planes y justifica el uso de los recursos públicos. Gracias, Jorge.